Buenas tardes, estamos de vuelta desde Madrid con el segundo programa de este nuevo espacio, Oko Art Magazine, un programa sobre arte y cultura producido por Oko Art Gallery y dirigido y presentado por nosotras dos, Lulu Bell y la que os habla, Ana Magriñá. Hola Ana y a nuestros oyentes también de Radio Hermes desde Argentina y desde España y desde cualquier punto, porque la verdad es que ahora con las redes sociales nuestros programas se pueden escuchar desde donde uno esté. Oye, me encanta la sintonía del programa, la que ha elaborado Javier Contreras, así que le agradecemos de nuevo que la haya compuesto para nosotros. Pues ya sabes que yo no soy una gran fan de la música electrónica, pero la verdad es que esta sintonía sí que me gusta, incluso me la he puesto de tono del teléfono. Pues bueno, sí. He dicho lo mismo. Sí, ¿verdad? Es que bueno, pues sigamos, que si luego todos son prisas. ¿Verdad? Pues hoy estrenamos una pequeña sección en un día tal como hoy, una combinación de efemérides y pinceladas históricas. Luego seguimos con una entrevista que le hiciste al renombrado fotoperiodista Ángel López Soto. Tras ello, nuestro colaborador Carlos González, dentro de su espacio ¿Sabías qué?, nos contará alguna que otra curiosidad sobre la vida y obra de Beethoven. Y para terminar, Carlos y yo les daremos algunas ideas sobre actividades y eventos culturales aquí en Madrid capital, principalmente, pero también en otros sitios. Una pequeña pausa. Y volvemos con la sección titulada En un día tal como hoy, en la que recordamos qué acontecimientos relacionados con las artes y la cultura ocurrieron en un día tal como hoy, un 25 de enero. Por ejemplo, en este día de 1882 nació la escritora británica Virginia Woolf. Pues en un 25 de enero, tal y como hoy, pero de 1915, el poeta y ensayista Dámaso Alonso ingresa en la Real Academia Española y en una de esas coincidencias también fallece el 25 de enero, pero de 1990. Fíjate. Bueno, en 1928 nace Adolfo Marsillac, actor, escritor y director teatral español. Y en 2016 fallece Denise Duval, soprano francesa. Y en el 2018 fallece Claribel Alegría, poeta nicaragüense. Y por último, en 2019 fallece Roberto Livi, cantautor y productor argentino. Genial, me encantan estas pildoritas didácticas. Totalmente. Bueno, y ahora toca la estrella del programa, tu entrevista a Ángel López Soto, con motivo de su exposición en el Teatro Fernando Fernán Gómez en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, Plaza de Colón, del 20 de enero al 14 de febrero. Anda, cuéntanos algo sobre él antes de poner el vídeo. Ángel López Soto es un renombrado fotoperiodista. Su fotografía está centrada en temas de actualidad y de denuncia social. Algunos de sus proyectos y reportajes han sido realizados con la colaboración de UNICEF, la Cruz Roja, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Ayuda en Acción y la Fundación Vicente Ferrer, entre otros organismos. Y su fotografía, Ana, guarda una gran belleza a pesar de ser en ocasiones duras, pero nunca pierde ese ápice de belleza, es espectacular. Durante la entrevista, para que puedan conocer más de su trabajo, les vamos a mostrar también algunas de sus fotografías que ya pueden adquirirse en Oko Art Gallery. Es verdad, se nos va el actor, perfecto, y esto que lo tengo escrito, ¿eh? Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí estos minutos, te agradecemos mucho que nos atiendas, que sabemos que estás muy complicado ahora con toda la organización de esta exposición, así que te agradecemos enormemente que nos atiendas y te damos la bienvenida aquí a nuestro pequeño espacio. Encantado de estar aquí con vosotros y bueno, siempre es un placer compartir lo que uno hace, ¿no? Y aquí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias. Ángel, tu fotografía está centrada en temas de actualidad y denuncia social. ¿Cuándo se despierta en ti esa inquietud por captar y sacar a la luz situaciones de injusticia social? En fotografía en concreto fue un proceso, ¿no? Yo empecé en la fotografía porque me apetecía, porque me gustaba, empecé a investigar, a hacer cosas mías personales, etcétera. Pero yo creo que se despierta esta inquietud de fotografiar temas sociales, quizás porque había una semilla que estaba germinando dentro mío y que eso debo agradecérselo a mi madre, que ha sido una persona muy sensible, muy
comprometida, con unas convicciones muy sólidas, y que para ella siempre estaba presente que había que estar dispuesto a poder ayudar a los demás. Y creo que eso quedó ahí germinando, como te digo, y en un momento dado, Bien. después de muchos años haciendo fotografía, muchos tipos de historias diferentes, de pronto me di cuenta como que yo tenía una necesidad de cambio, de dedicar ese conocimiento que había adquirido, esas técnicas para contar historias que de alguna manera pudieran servir, que fueran de utilidad, más que para mi satisfacción personal, para mi ego, sino para enseñar cosas que estaban sucediendo en el mundo a gente que no tenía la posibilidad de verlas. Sí, porque tu fotografía, Ángel, tiene un valor documental, histórico y de denuncia social y de un valor incalculable, ¿no? Menos lo que a mí me llega, me parece, ¿no? ¿Constatas que se mueven conciencias cuando se conocen estas situaciones a través de tu trabajo, de tu fotografía? Creo que llegan de alguna manera, o le llegan a algunas personas o en determinados momentos, porque estamos saturados de imágenes constantemente, en la televisión, en internet, en la calle, en las revistas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa saturación hace que nos volvamos, que a veces no lo veamos. Entonces creo que es importante seguir contándolo. En algún momento, en algún lugar, alguien va a ver eso y posiblemente tome conciencia de que hay situaciones de sufrimiento para ciertas personas, colectivos, países, etcétera, y en ese sentido creo que sí que puede ser útil, ¿no? Otras veces digo, bueno, ¿qué sentido tiene cuando a veces estás tú viendo un telediario comiendo y le estás prestando más atención al sabor de las cosas que estás ingiriendo que a lo que te está enseñando la pantalla? Y a veces son horrores espantosos, pero también lo entiendo que es así. Sí, lamentablemente acabamos como inmunizándonos un poco, ¿no? Y no deberíamos nunca llegar al límite de inmunización total, ¿no? De lo que vemos con nuestro entorno, sin lugar a dudas. Pero yo creo que como seres humanos que tendemos a buscar la felicidad en el fondo, porque todos queremos estar bien. A veces, como dices tú, nos inmunizamos, nos protegemos, nos cerramos ante situaciones dolorosas. A no sufrir, ¿no? Porque tu fotografía, aun siendo muy dura, no pierde un ápice de belleza, Ángel. ¿Cómo consigues, esto ya es una curiosidad personal, ¿no? ¿Cómo consigues manejar el límite entre lo personal y lo profesional cuando tienes que fotografiar tanta dureza? Porque hay algunas fotos que son tremendas y aún así son bellas. Lo bueno que tienen es que se dejan ver, ¿no? No sé dónde está el límite ese y entiendo lo que me quieres decir, pero si miramos en la historia de la fotografía y fotógrafos a lo mejor documentales recientes, grandes fotógrafos como Sebastián Salgado, James Natchway, como Cristina García Rodero, todos ellos han retratado situaciones comprometidas difíciles. Sin embargo, ves una composición, una estética que es impecable. Y yo creo que no está reñido el hecho de que haya una buena luz, una buena composición, etcétera, cuando estás contando una tragedia. Porque la pregunta es, entonces, ¿para qué, si eso no es válido, qué es válido? ¿Que estén desenfocadas, que haya mala luz, etcétera, etcétera? Yo creo que quienes te he mencionado llevan detrás una larga carrera donde han aprendido mucha técnica, dominan sus herramientas y utilizan esos conocimientos, esa luz determinada, esos momentos, esos rincones, para potenciar lo que están contando. Y yo no sé si eso tiene que ver directamente conmigo, pero en parte es así, ¿no? Creo que para poder explicarlo no encuentro otras palabras.
Sí, me refería también un poco más, no a esa técnica tan fantástica, que es lo que hace que no se pierda ese ápice de belleza, porque las fotografías son todas bellísimas, aun estando en escenarios duros, ¿no? Sino cuando tú te pones delante de ese escenario tan duro, tú como persona, como fotógrafo, ¿no? Ya estarás acostumbrado, claro, a que no te afecte tanto personalmente, ¿no? Y estar en ese momento con tu rol de fotógrafo seguro que nunca abandonas tu rol personal, ¿no? De decir No, no, lo es que me estoy indisoluble. tragando para poderlo mostrar, ¿no? Mm. Creo que somos ante todo personas y luego a través de las herramientas que elegimos para contar historias, es decir, un escritor narra sus historias, las escribe, un músico las interpreta, las compone, las interpreta, elige los instrumentos. Nosotros los fotógrafos tenemos la luz, tenemos una herramienta y las situaciones a veces duras que tú mencionas no tienen por qué perder, primero ante todo, si estás fotografiando personas, el respeto a esas personas, la dignidad, porque tú estás hablando de ellos, estás contando cosas que les suceden a ellos, por más duras que sean. Entonces eso hay que abordarlo con el máximo respeto, tratar de ponerte en la piel de esa persona que tú estás retratando. Claro. Eso es lo primero. Mm. Ángel, tú llevas ya más de 2 décadas en países de la región del Himalaya, Norteamérica y Europa realizando un seguimiento del destierro obligado de casi más de 150.000 tibetanos en el exilio. ¿Qué tipo de fotografías podemos ver en esta exposición? Bueno, después de todos estos años, Uh-huh. yo he fotografiado todo tipo de situaciones. Y además antes hablábamos de una parte dura, de imágenes duras. Yo no solo fotografío esas situaciones, la dureza, el sufrimiento, que sí, Uh-huh. pero también en la vida ahí está lo otro. Está la alegría de vivir, el sentido de vivir, la esperanza. Uh-huh. Una cultura tiene montones de manifestaciones que se pueden ver en el caso, por ejemplo, de los tibetanos, en sus, eh, en sus rituales, en su iconografía, en Uh-huh. esos paisajes increíbles donde arriba de todo en una montaña, en una cuevita de difícil acceso, han hecho un templo y lo han decorado de una manera increíble y eso es belleza también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo he fotografiado tanto lo uno como lo otro, lo bello como lo duro. ¿Y qué podemos ver en esta exposición? Pues un poquito de todo, desde un extremo al otro. Por ejemplo, eh, desde imágenes dentro del Tíbet Uh-huh. hasta el momento en que esa gente escapa y huye de su país por la falta de libertades, por no poder vivir de acuerdo a sus tradiciones, a su manera de entender la vida. Entonces, el cruce de las montañas por pasos a 6.000 metros de altura, donde están expuestos al rigor del clima, donde hay gente que muere a causa de aludes, donde hay otros que han perdido sus dedos de los pies, de las manos, sus miembros por congelación. Todo eso está documentado. Y hay otro peligro añadido para esta gente que huye, y es cuando se encuentra con los controles del ejército chino. Las penas que pueden tener son terribles. Pero bueno, esa es una parte. Luego está el hecho de la llegada a Nepal y posteriormente a India. Todo esto es un proceso que viene desde el principio de los años 60. Entonces hay centros de acogida, hay lugares de recepción donde los acogen y luego los llevan, si son monjes, a monasterios de su orden concreta, le buscan lugares, a los niños le buscan escuelas para educarles, a los ancianos hogares para ancianos. Todo eso está reflejado en estas fotos. También, como te decía, los templos, los rituales,
En fin, muchísimos aspectos, ¿no? Hay un compendio un poco de todo esto. Realmente eres los ojos y la voz, ¿no? De los que no tienen y necesitan gritar lo que les pasa y que se conozcan otras culturas. Por eso decíamos antes que tu labor documental, histórica, es enorme, ¿no? Al margen, por supuesto, de la artística que también reflejas, ¿no? Sí, vamos a recordar porque Tíbet, una cultura amenazada, que ya hemos dicho que se celebra en el Teatro Fernán González, en el Centro Cultural de la Villa, la Plaza de Colón. Inicialmente Fernán Gómez, anda que... La tienes con González, le has cambiado el nombre, pero bueno, está bien, yo creo que y además él no yo soy como una ofendería. gata y es como que como se me mete algo en la cabeza, aunque lo esté leyendo voy y sigo con lo mismo. Es importante recordar las fechas porque ha sufrido un pequeñito retraso en la inauguración y no sé si se va a alargar, va a ser hasta el día 14, ¿no?, de febrero, o va a estar más tiempo. Confírmanos las fechas. Mira, sinceramente no lo sé, en principio es hasta el 14 de febrero, pero como la inauguración iba a ser el día 13 y ahí vinieron estas nevadas terribles que bloquearon absolutamente todo, de hecho el centro estuvo cerrado, era imposible además transportar las cajas que recién fueron transportadas hoy en un camión y entonces claro, todo esto ha demorado. La inauguración, ¿qué va a ser? El día 19. El martes 19. Y en teoría está hasta el 14 de febrero. Pero tenemos que hablar, yo tengo que hablar con la dirección del centro a ver si esto es prorrogable o no, si no tienen alguna otra exposición a partir del 15 ya en cartel. Claro. Pero bueno, estaría bien que, de acuerdo a este problema que tuvimos y a la situación de restricciones por causa del COVID, que también esto nos está limitando bastante y no sabemos qué va a suceder mañana, si va a haber nuevos confinamientos o no. Entonces, bueno, esperemos que se pueda prolongar más tiempo para cuanto más gente pueda acercarse y verlo, mejor. Esperemos que sí. De todas formas, yo el otro día lo comentábamos también en el otro programa de Ocuar Magazine, que es muy seguro ir a consumir cultura, a los centros culturales, a los museos, a las exposiciones, cada uno con su mascarilla, su limitación de aforos, son espacios grandes y es seguro ir a ver exposiciones. Sin miedo, hay que hacerlo. Sin y duda. Por supuesto, le recomendamos esta exposición de Tíbet, una cultura amenazada. Es un lugar amplio, además, donde se mantienen las distancias. Y quería decirte una cosa. Esto está dentro de un ciclo que es teatro y derechos humanos. La exposición está en paralelo a este ciclo. Entonces va a haber varias obras de teatro, va a haber debates, mesas redondas, y de hecho, con respecto al Tíbet, el día 28 o el 29, ahora no lo sé con certeza, tenemos una mesa redonda donde van a intervenir el escritor Javier Moro, el cineasta Gerardo Olivares, el periodista Nacho Carretero, y estamos intentando conseguir que intervengan online una serie de personajes como corresponsales en China y el abogado redactor de la querella criminal que estuvo en la Audiencia Nacional por el genocidio de Tíbet. Que esto, no sé si tenemos mucho tiempo, pero te lo digo porque es una noticia reciente, muy reciente. A mí me llegó ayer. En la Audiencia Nacional hubo una querella criminal por genocidio por la situación de Tíbet. Eso estuvo durante 11 años que se rechazaba, se recurría de manera impecable, tenían que admitirla nuevamente, y durante 11 años llegó a tal punto, después de haber tomado declaración a montones de expresos políticos, torturados, etcétera, interrogar a un montón de gente, tener montones de evidencias, el juez de la Audiencia Nacional determina que quiere ir a China a interrogar a un expresidente, a un ex primer ministro y a 3 altos cargos más. Entonces el gobierno chino protesta ante el gobierno español. Entonces era el gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta del PP. ¿Qué hicieron?
Nuestro gobierno entonces modificó la Ley de Justicia Universal que permitía juzgar estos casos y automáticamente esto se metió en una carpeta y ahí quedó. Entonces se recurrió esto al Tribunal Constitucional, después de bastante tiempo el Tribunal Constitucional no admite el recurso y se llevó a Europa, a la última instancia, al Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí. Ayer me llega la noticia que también le han dado carpetazo. Y hay una información de que esto, en fin, según como lo he leído yo por encima, de una manera poco, no muy correcta aparentemente. Y ya no hay vuelta atrás. Todo este proceso duró 15 años. Era la esperanza de que se pudieran condenar estos hechos Sí. Ahí Es muy lamentable porque hay tantos intereses creados, ¿no? Que esto sería objeto de otro debate, ¿no? De otra conversación que hay detrás, que muchas veces pues mover algo así supone, pues es como, es un esfuerzo incomodar enorme. a China sobre todo, como imagínate, las ¿no? grandes potencias Claro, y una dictadura que no quiere reconocer, claro, por supuesto, ¿no? Pero sin lugar a dudas, todo ese trabajo que haces y todo eso que nos muestras va moviendo conciencias y seguro que va calando, ¿no? Y sin lugar a dudas, seguro que sí. Ángel, tus fotos también las vamos a poder tener en Oco Art Gallery a partir del día 21 de febrero. Van a poder adquirir fotografías tuyas también ahí en Oco Art Gallery, que es un honor y un placer. Y bueno, ya no quiero quitarte más tiempo, que sé que estás con mucho lío con esta exposición. Agradecerte de nuevo tu amabilidad, tu cercanía, ese trabajo tan fantástico que haces, que mueve conciencias y que muestra otras partes del mundo a las que nunca vamos a conseguir acceder si nos enseñan. Y bueno, desearte mucha suerte con esta exposición y que sigan moviéndose esas conciencias y que vaya muy bien, que sea un trabajo. Muchas gracias por invitarme a compartir este momento con vosotros y estamos pendientes de las redes para ir contando también esos calendarios y todas esas actividades que hay que van a ser muy interesantes. Pues muchísimas gracias. Y nada, un placer y muchos éxitos, Ángel. Un abrazo. Gracias. Qué hombre y obra tan interesante, Lulú. Desde luego, las fotografías que están a la venta en Oco Art Gallery son impresionantes, tanto por su belleza como por su fuerza. Sí que lo son. Y también las que se pueden ver en la exposición Tíbet, una cultura amenazada, que les recordamos que va a estar hasta el 20 de febrero en el Teatro Fernán Gómez, dentro del ciclo Teatro y Derechos Humanos. Y bueno, Carlos, nos alegramos un montón de que hoy sí que hayas podido venir aquí en persona a Oco Art Gallery para hacer nuestro programa, y además en tu sección ¿sabías qué? Nos vas a hablar, me han chivado que nos vas a hablar de Beethoven. Hola, buenas tardes, Ana, Lulú. Pues sí, efectivamente, aprovechando que se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, el 16 de diciembre de 1770, hoy vamos a comentar algún detalle sobre él. No vamos a centrarnos en analizar la grandeza de su obra y lo que se supone para la historia de la música, y mucho menos en descubrir que evidentemente padeció sordera, que todo el mundo conocemos. Los retratos más conocidos del compositor nos lo muestran como una persona irascible, con mal genio, pero además tenía fama de egoísta, narcisista, insociable, huraño, desarreglado, tacaño, hipocondríaco y sobre todo alcohólico. El hombre ideal, vamos. Lo tenía todo. Pero es que además el compositor sufría de muchas afecciones: inflamación intestinal, diarreas violentas, depresión crónica, envenenamiento por mercurio y evidentemente cirrosis. Hay investigaciones forenses que tratan de determinar no solo qué enfermedades padecía, sino que además cómo pudieron influir en la creación musical. Gracias a una carta de 1802 que se encontró después de su muerte y que estaba dirigida a sus hermanos, pero que él nunca les envió, sabemos que su sordera le sobrevino entre 1797 y 1798, a la edad de 27 años.
Pero Beethoven no reconoció públicamente su sordera hasta 1806, en las anotaciones de un boceto de uno de sus cuartetos de cuerda. El instrumento de Beethoven para componer era el piano, y aparte de utilizar las típicas trompetillas en esos procesos de composición, su piano sonaba especialmente con mayor vigor y fuerza que uno normal. Pero a pesar de eso, al final tuvo que añadir una estructura, parece que tuvo que añadir una estructura a modo de campana, que amplificaba más el fuerte sonido de su piano. Desgraciadamente no se conserva ningún boceto de esa estructura. Beethoven empezó perdiendo la capacidad de oír las frecuencias más agudas, para paulatinamente ir hasta su casi completa sordera. Pues bien, parece percibirse en las obras compuestas, cuando empezó a perder la percepción, que las frecuencias de los sonidos agudos eran menores que la de los sonidos graves. Esto parece apreciarse sobre todo pues eso, en su periodo medio, que se llama, es en las sinfonías de la tercera a la octava y en el único concierto para violín que compuso Beethoven. Este aspecto no parece mantenerse en las obras compuestas posteriormente, ya cuando la capacidad de audición fue total. ¿Y cómo podía componer entonces? Esa es la pregunta que siempre y más habitual se hace sobre este hecho, ¿no?, de la sordera de Beethoven. Ello era posible gracias al enorme desarrollo de la capacidad o cualidad que se llama oído interno, que es la capacidad de poder reproducir en el cerebro un sonido sin necesidad de escucharlo físicamente. Es como cuando a los comunes de los mortales se nos queda una canción en el cerebro y la estamos escuchando instintivamente en nuestra cabeza. Beethoven estuvo casi 30 años componiendo con sordera, y eso, junto con sus dolencias, su desesperación, llegó a tal que le llevó en algún momento a plantearse el suicidio. Y así lo dejó escrito. En sus propias palabras decía: un poco más y habría puesto fin a mi vida. Solo mi arte me ha detenido. Me parece imposible dejar este mundo antes de haber creado todo aquello de lo que soy capaz de crear. Por ello he decidido prolongar esta miserable existencia. Desde luego estas palabras nos ayudan y nos obligan a reconocer la grandeza de este artista y de su obra. Ludwig van Beethoven se dedicó a su arte por encima de todo. Y hasta aquí la sección, espero os haya gustado e interesado. Nos ha encantado, qué interesante. Esto no es no lo aprendes en el colegio así. Wow, me ha encantado. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotras. Vamos a aprender un montón con tu sección. Me alegro mucho. Gracias a vosotras. Como ya saben los que siguen a Oko Art Gallery por las redes, el pasado 21 se inauguró la exposición 21-21 en el nuevo emplazamiento de la galería, en la calle Spalter 13, en el monumental barrio de los Jerónimos. Y mientras vemos fotos de las obras, os cuento que primero habrá una segunda inauguración en un par de días, este miércoles 27 de enero, a partir de las 6 de la tarde, para facilitar una visita escalonada. Pero antes que nada, presentaros las maravillosas obras de la pintora Lita Cabellut y el escultor Javier López del Espino. Se exponen obras de 26 artistas nacionales e internacionales, con pintores premiados por el Salón de Otoño de la Asociación Española de Pintores y Escultores, como Magdalena España y Juan Galeana. Obras impactantes como la que veis detrás de mí, de Lita Cabellut, Antonio Saura, Carlos Sala, quien por cierto nos brindó una entrevista muy interesante en el programa anterior, ¿verdad, Lulu? ¿Verdad? Y por supuesto también unas obras marinas de mi amigo y pintor favorito, Francisco Mayor. Y ya sabéis, la segunda inauguración, recordadlo bien, pasado mañana 27 de enero a partir de las 6 de la tarde. Os esperamos aquí en Oko Art Gallery.